Bueno, hemos escuchado una breve conferencia de prensa al término del primer Consejo de Ministros del gabinete del primer ministro Valer. Curiosamente no estaba presente el primer ministro, como es la tradición. Se dijo que estaba ocupado de cosas que tienen que ver con el derrame petrolero. En su reemplazo ofició como personaje central el actual ministro de Defensa, que es el contraalmirante retirado José Luis Gavidia, quien estaba flanqueado a su derecha por el ministro del Interior y a su izquierda por el ministro de Cultura. Los tres son nuevos en este gabinete. Afirmaron, por una parte, la promulgación de la ley declarando en estado de emergencia durante 45 días a Lima y Callao. Informaron que habrá un Consejo de Ministros específico para ver el tema de la SUNEDU y de la ley que ha sido elaborado respecto de ella en el Congreso, lo cual es desde ya una contradicción con lo afirmado con el primer ministro, quien dijo que la ley había sido elaborada en el Congreso y que el gobierno no tenía por qué pronunciarse sobre ella. De manera que ahí tenemos un paso en falso dado ya por el señor Valer. Por otra parte, hubo preguntas también sobre las afirmaciones que han sido hechas sobre la trayectoria del coronel retirado de la policía, Alfonso Chávarri, que es el ministro del Interior. Para responder a ellas dijo que era falso que él tuviese una condena por abuso de autoridad y falso también que estuviese implicado en investigaciones por narcotráfico. El ministro de Cultura afirmó también que era falso y se refirió acá a lo declarado por la ex primera ministra Mirta Vázquez, que hubiese gabinetes en la sombra y que eran informaciones que no procedían de la parte de alguien que había gozado de la confianza del presidente hasta hace poco, como Mirta Vázquez. Uno se pregunta cómo lo sabe él, que ha entrado al gobierno hace 2 días y que no tiene por qué estar informado de lo que estaba verdaderamente sucediendo en los pasillos del poder. Sin embargo, el ministro de Cultura, el señor Salas, se permitió hacer ese desmentido, sosteniendo que lejos de hacer esas afirmaciones lo que necesitábamos era tranquilidad, porque el país necesitaba paz. Bueno, esos son los temas principales de esta breve conferencia de prensa de 15 minutos en ausencia del primer ministro. Hemos invitado a 2 excongresistas, el señor Jorge del Castillo del APRA, ha sido alcalde de Lima, ha sido congresista, naturalmente ha sido primer ministro también, y junto a él Richard Arce, que ha sido congresista, representante por Apurímac de uno de los partidos de izquierda que hubo en el Congreso elegido el año 16. Señor del Castillo, señor Arce, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Naturalmente queremos conocer su reacción frente a este gabinete nuevo y quizás también frente a las declaraciones que hemos visto de 3 de sus ministros, el señor Gavidia, el señor Chávarri y el señor Salas. Señor del Castillo, por favor, ¿qué le parece a usted que el público peruano debe saber o debe pensar de este nuevo gabinete? Bueno, en primer lugar estoy muy impresionado de que algunos de los ministros, incluyendo al propio primer ministro y el ministro de Cultura, hace poco tiempo opinaban blanco y hoy día opinan rojo, ¿no? Inclusive he visto algún par de twitters del ministro de Cultura, expresándose en términos absolutamente impropios a otras personas. Impropios para alguien que aspira o que es ministro de Cultura. Y hasta se borraron, pero están ahí, quedaron las pruebas. Pero en todo caso, permítame, señor Carvalho, evaluar lo siguiente. Tengo la impresión de que este es un gabinete sumamente improvisado. Pese a que ha habido mucho tiempo para armarlo, porque de la salida de Mirta Vázquez se sabe hace por lo menos medio mes. Me parece que lo hubieran armado la última noche, de forma tal que hay cargos evidentemente improvisados, sin tener una trayectoria, u otros cuestionados por diversos temas, bastante graves, agresiones a mujeres, etc. Entonces, digo yo, el señor primer ministro, ¿cómo sale allí? ¿Quién lo lleva? No olvidemos que la bancada que arma el congresista Bermejo.
que se sale de Perú Libre, seguramente reforzado por su absolución, por falta de pruebas. De paso, permítanme decirle que la prueba, o la no prueba sustancial del juez, escuché cuando dio la sentencia, fue: los colaboradores eficaces no son suficientes para condenar. En ese caso. Pero cuando son otros casos, los colaboradores eficaces son más que suficientes para meter preso a cualquiera, conforme lo hemos visto en los últimos tiempos. Pero volvamos a nuestro tema. Entonces, si viene un gabinete armado por una persona como Bermejo, evidentemente en arreglo con Cerrón y compañía, este puede ser un gabinete fusible, que lo ponen para quemarlo, para que el Congreso no le dé confianza, conforme ya se iba anunciando por algunas bancadas, de forma tal que le hacen gastar al Congreso su primera bala de plata. El objetivo final, cerrar el Congreso. Y si cerramos el Congreso, pues lo cierran ellos, bajo una forma constitucional, por cierto, podrían fácilmente abrir las puertas para ir a la Asamblea Constituyente. Lo veo clarísima esta estrategia, y creo que es en la que evidentemente no habrá que caer, porque hay más que elementos que no hacen sustentable este gabinete sin necesidad de que llegue al Congreso a pedir confianza. Yo creo que hay evidencias más que suficientes que no califican muchos ministros de este gabinete para pasar una prueba como es la denominada investidura en el Congreso. Así es que mejor que la opinión pública tome su posición y ellos den un paso al costado antes de que sufran un desaire tan fuerte como el que sería un rehusamiento de confianza. De acuerdo, hemos comprendido entonces por una parte improvisación y por otra parte utilización de una maniobra con una estrategia que está dirigida a la disolución del Congreso. Hemos comprendido su interpretación. Señor Arce, ¿cómo reacciona usted ante la formación de este gabinete? Fernando, con profunda decepción, evidentemente, porque este gabinete se suponía que el presidente Castillo, después de las sendas cartas que emitieron la ex premier Mirta Vázquez y también el jefe de la Casa de Gobierno, este señor Heico, mencionaban de actos de corrupción en Palacio de Gobierno. Se esperaba que el presidente Castillo iba a dar un giro completo y pueda mostrar justamente acciones de transparencia. Y lo que tenemos es que desde el premier Valer tiene serios cuestionamientos, ya no solo por su posición para tumbarse políticas públicas como la educación con enfoque de género, o sus posiciones contra la reforma de transporte, la reforma de la educación. Recordemos bien, él viene de la extrema derecha de Renovación Popular, él fue electo por ese partido. Y ahora sale a luz que es un agresor de su propia familia. O sea, no puede ser posible que en nuestra sociedad un violento que agrede a su familia asuma una responsabilidad tan importante como el premierato. El presidente no sabía. Recuerdo muy bien la entrevista en CNN y cuando le decían: presidente, usted no tiene la capacidad para elegir a las personas idóneas que puedan asumir los cargos. Tenemos al ministro de Medio Ambiente que no tiene ninguna experiencia. En plena crisis ambiental, cuando se requiere la fortaleza desde el gobierno para que se pueda sancionar con todo el peso de la ley este terrible daño ambiental que responde directamente a Repsol, nombran de ministro de Medio Ambiente a un sujeto que no tiene ninguna formación más que estudios universitarios. ¿Cómo puede ser posible cuando se requería justamente el radicalismo que siempre habla del presidente Castillo para ser inflexible con nuestras normas y las sanciones que corresponden por el daño ambiental que se ha ocasionado? De manera irresponsable, una vez más, nombran a gente incompetente. ¿Cuál es el mensaje que le damos al país? Y de la misma manera, el ministro del Interior, recordamos, Fernando, lo que se viene denunciando al ex ministro del Interior, el ministro Gallardo, es tráfico para la venta de los ascensos, según la investigación periodística de un portal con documentos, con información, y que ya no tiene la Fiscalía. Hablan de $25,000 por los ascensos, hablan 5,000 soles por los destaques, 1,500 policías que fueron removidos de sus cargos. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Justamente de parte del gobierno,
que se iba a hacer una reforma en el Ministerio del Interior, pero no, nombran a otro ministro que justamente viene del grupo de los cuestionados y que a pesar que acaban de hacer un papelón en esta conferencia de prensa, porque el que debió haber presidido esta conferencia de prensa era el señor Valer. ¿Dónde está el señor Valer? Escondido bajo las faldas del premierato, porque no se puede entender otro razonamiento, tiene que responder al país. En este momento hay un escándalo de proporciones y el Perú es el que está jugando su imagen mundial, porque tenemos de premier no solamente un misógino, un homofóbico, sino tenemos un agresor de su propia familia. De acuerdo. Yo quisiera que nos centráramos ahora en lo que sabemos sobre la trayectoria del señor Valer, porque lo que se ha subrayado y lo que él ha dicho es que él es del APRA. Yo quisiera que el señor Jorge del Castillo nos ayude, si él ha visto los archivos, a entender cuál es esta militancia y qué recuerdo ha dejado en el APRA, porque siendo el APRA dice que estaba creando otro partido liberal social y entre tanto candidateó con 4 partidos diferentes hasta que entró al Congreso efectivamente con Renovación Popular. Pero hay otras pertenencias de él que tampoco sabemos. Por ejemplo, él ha dicho que es del Opus Dei. Pero el señor, que es una organización católica conservadora, ¿no? Pero el señor López Aliaga, que es un miembro conocido y asumido de esa organización, ha dicho que no es miembro. Y él debe saberlo. De manera que no tenemos datos elementales sobre las cosas que él dice sobre su afiliación. Por eso quisiera, señor del Castillo, que nos aclare usted cuál es el vínculo que este señor ha tenido o tiene, todavía no lo sabemos, con el APRA. No tiene ningún vínculo con el APRA. Tuvo hace tiempo, ¿no? Pero él nunca tuvo ninguna relevancia pública. Usted, que es un periodista muy informado, lo hubiera sabido. Programa de Perú lo hubiera entrevistado alguna vez antes. Hemos buscado información, pero no hay mucha evidencia. Pero él dice que ha sido el APRA miembro durante años. Bueno, el APRA tenía más de 300.000 afiliados. Que no más, eso no significa nada. A mí me sorprendió verlo en el número 3 de la lista de Renovación Popular. Y una vez yo pregunté, ¿cómo llegó ahí? No, es que es del Opus Dei, y bueno, pues parece que mintió, o no es, o no sé, pero la cosa es que... El señor López Aliaga, en un tuit hoy, ha dicho que es una persona desleal, que estuvo de lo más correcto con Renovación Popular hasta el día que recibió su credencial de congresista, y desde ese día se portó de una manera descortés, ha puesto por escrito, y que no es miembro del Opus Dei. Eso es lo que ha dicho el señor López Aliaga esta tarde. Bueno, y hay un video donde él dice que hay que votar contra el comunismo marxista, leninista, en fin, hay un video cuando él estaba con la camiseta de Renovación Popular, y luego se sale de ahí. Pasó antes por Perú Nación, también le he visto Así una es. nota Sí, un de Pancho partido de Canseco. conservador, no fuertemente conservador, miembro de la coalición republicana, ¿no? Y después ha pasado por otros movimientos, inclusive ha sido parte de esta alianza Somos Perú Partido Morado, en el Congreso recientemente. Sí. Que los morados sabrán más que decir de él. Y por último formó esta alianza, este grupo que se llama Perú Democrático, con el congresista Bermejo. Eso es lo último que se le conoce, y con esa membresía ha ingresado al gabinete, ¿no? En el Congreso tengo entendido que ha ido votando regularmente en favor del gobierno, ¿no? En estos 6 meses de ejercicio congresal. Pero acá lo importante es lo siguiente: empiezan a salir algunos aspectos que no se conocían, ¿no? Del comportamiento personal, lo acaba de decir nuestro amigo, y realmente estamos sorprendidos de que el gobierno, una vez más, no haya revisado mínimamente la hoja de vida de una persona que debería ser primer ministro, nada menos. Es una cosa impresionante. Entonces, yo creo que este es un gabinete que nace muerto en estas condiciones, nace muerto. Y el señor Castillo, el presidente de la República, ha demostrado por enésima vez que no tiene las competencias para manejar el gobierno. Y a estas incompetencias se suman actos de corrupción y problemas de otra naturaleza, que yo creo que lo mejor, tal como está creciendo ahora cierto consenso, es que él mismo, de modo propio, presente su renuncia
Bueno, deje la presidencia. No está preparado para eso. No hay ninguna indicación de que tenga alguna intención de hacerlo, más bien lo contrario. Richard Arce, vamos a tener que ir a una pausa, pero yo quisiera que nos explique cómo ve un hombre de izquierda el papel que la izquierda está jugando en sus diversas variantes. Hay un comunicado reciente de Verónica Mendoza diciendo de que ha fracasado en el intento de influir sobre una izquierda diferente que la opción de ella, y eso significa que han salido el ministro de Economía, Pedro Franque, que era del partido de Verónica Mendoza, y la ministra de la Mujer también. Yo sé que usted forma parte de otra corriente, pero quisiera que nos explique cómo juzga desde la izquierda este gabinete que está integrado, como dice en El Señor del Castillo, por algunas personas que vienen de la extrema izquierda, pero también con unas personas con un acento fuertemente conservador. Nos lo explicará, si se puede explicar, después de una breve pausa, por favor. Estamos conversando con los excongresistas Jorge del Castillo y Richard Arce. Había quedado planteada la pregunta respecto de qué corrientes de izquierda están presentes en este gabinete, cuáles han salido y cómo es compatible eso con posturas fuertemente conservadoras. Hago notar, sin embargo, que esta mañana entrevistamos en RPP a un analista político que suele ser agudo, Juan Carlos Tafur, que nos dijo que no hay ninguna lógica política ideológica tras esto, que para él todas las decisiones responden a la pura supervivencia política y judicial. ¿Cuál es su opinión sobre esto, señor Arce? Le sumaría la improvisación evidente para poder armar un gabinete entre gallos y medianoche, porque no hay otro razonamiento para entender cómo es posible que han mezclado gente de la extrema derecha con la gente de la extrema izquierda. Acá tenemos a gente de Perú Libre, tenemos a gente de Renovación Popular, que supuestamente son los dos extremos, que ni siquiera se podrían ver, que podrían ser el yin y el yang, pero nada que ver con esto. Porque para tumbarse la reforma universitaria que tanto nos ha costado para mejorar la calidad de la enseñanza, en el Congreso de la República son cómplices. Para tumbarse la reforma de transporte, que es determinante para poder ordenar el caos y el tráfico que existe, no solamente en Lima, a nivel nacional, y todo lo que acontece con los colectiveros y los accidentes asociados, ahí están juntos. Para tumbarse políticas de educación con enfoque de género van a tener la misma posición y lo acaban de manifestar. Lo que estamos viendo realmente es muy grave para lo que significa el país, porque evidentemente muestra un desprecio justamente por estas conquistas que tanto nos han costado. Y eso es lo sorprendente, porque este gobierno tiene de aval al Nuevo Perú, al Frente Amplio. Todos mis camaradas de izquierda se han subido al coche para ser parte del gobierno. Y ahora que han salido del poder, están saliendo a criticar al gobierno con una cuestión evidente. Fíjate, en el Ministerio de la Mujer está la congresista que no cree en Katy Ugarte, que es de Perú Libre, pero es conservadora. Atención, es de Perú Libre, pero es que no la única miembro de Perú Libre, la única congresista, por lo menos, que hay en este gabinete y que es fuertemente conservadora sobre temas de sociedad. Pero no solamente la congresista Katy Ugarte, escucha a cada uno de los congresistas, a Perú Libre, al propio Vladimir Cerrón y al propio presidente. Su posición no solamente es conservadora, es muy parecido a este colectivo de Con mis hijos no te metas. Entonces la pregunta es, ¿dónde queda la lucha y la conquista de los derechos de las minorías, los derechos civiles y sobre todo la defensa irrestricta en la defensa de la violencia que se origina contra la mujer? ¿Cuántos feminicidios tenemos hasta el momento en este inicio de año, Fernando? Para eso es importante la educación con enfoque de género, para que podamos educar a nuestros niños desde muy pequeños en el respeto que corresponde entre varones y mujeres, para que se entienda que podamos convivir en armonía y en respeto. Estos se van a tumbar con toda la posición que ellos han estado manifestando. Inclusive pretenden cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de la Familia, que más allá del nombre, el trasfondo es justamente tumbarse todas estas políticas públicas que fueron la bandera de la izquierda progresista.
A mí me causa mucha vergüenza y una envidia hasta sana, diría, por lo que viene aconteciendo en Chile, viendo el perfil de los ministros que van a nombrar en pocas horas en el nuevo gabinete del presidente Boric. Tratemos de ver qué podemos hacer, el país, la sociedad, qué puede hacer por delante, y para eso quisiera que el señor Jorge del Castillo nos dé su punto de vista, porque usted ha expresado su confianza en que el señor Castillo se dé cuenta de que no está a la altura del cargo presidencial y que renuncie. Pero eso parece poco probable, por varias razones, ¿no? Entre otras, por la desprotección judicial en la que se hallaría. Pero usted ha participado el año 2000 en la reconstrucción del sistema democrático en el Perú y ha obrado en ese momento para que fuerzas políticas diferentes pudieran alcanzar consensos y darle viabilidad a esa transición democrática que el país vivió el año 2000. ¿Qué se puede tomar de esa experiencia para proponerlo ahora? Porque el problema es que las oposiciones están divididas también y estamos viviendo un clima de confrontación en muchos sentidos y una falta de agenda nacional que permita unir energías. ¿Bajo qué modalidad cree usted, señor del Castillo, que se pudiera avanzar en una alternativa para lo que venga después? Porque si renunciasen del señor Castillo, tendríamos a Dina Boluarte. ¿Y cuánto avanzamos si no hay una agenda y no hay un pacto social, como se ha logrado en otros países en ciertos momentos? El caso español era el más emblemático, ¿no? Bueno, en el año 2000 y 2001... estábamos saliendo de una dictadura, una salida un poco traumática, pero no violenta, no gravemente violenta. Entonces había un nivel de alto consenso democrático, inclusive recuerda usted que participamos en la mesa de diálogo de la OEA, yo la integraba entre otros distinguidos personajes. Y así logramos afianzar primero la transferencia con el doctor Paniagua y después la elección que iba Alejandro Toledo. Acto seguido se instala el Acuerdo Nacional, que ayudó a estas cosas. Hoy día el clima político es completamente distinto. Se ha polarizado desde la elección. Entonces se han ido unos gentes a la extrema izquierda y otros a la extrema derecha. Y al medio, donde está la gran mayoría nacional, pareciera que hubiera un vacío. Pero no la hay. La gente está ahí. Es cosa nomás de explicar y darnos cuenta que hay opciones de centro, centro-izquierda, centro-derecha, pero gente centrada, sin posiciones extremistas. Ahora, en este tema, también creo que es muy importante construir consensos. Usted acaba de comentar que Verónica Mendoza se aparta, pero al secretario general de Juntos por el Perú está de ministro. ¿Cómo que se aparta? Pero no es de su partido, no es de su partido, no es de su partido, es una cosa diferente. El señor Arce sabe mejor que yo sin duda esto, pero no es la misma línea, más bien están peleados entre ellos. Bueno, de repente son dos líneas, pues, sí, no, pero se llaman Juntos por el Perú, esa es la verdad. Y el secretario general de Juntos por el Perú es el señor Sánchez Ministro. Sí, pero no es Nuevo Perú, no es Verónica Mendoza, no tiene nada que ver orgánicamente uno con el otro. Pero en fin, pasemos. Bueno, pero usted sabe que están asociados. En todo caso, no dejo de comentar que el mundo caviar, que se ha sentido muy ofendido con que los retiren a ellos, antes acusaban a los que pedíamos o renuncia o vacancia o lo que fuere, nos acusaban de golpistas, ¿no? Y ahora ellos que piden renuncia no son golpistas, ¿no? ¿Por qué? Porque se han quedado sin chamba. Es una vergüenza. Pero en todo caso, fíjese, la sociedad sí va a empezar nuevamente a salir a las calles. Mañana mismo a las 7 de la mañana van a ver ustedes diversos puntos de la ciudad. Diversos colectivos ciudadanos van a salir a expresar su protesta. No digo los lugares para no prevenir a la policía, pero evidentemente esto se va a hacer de manera pacífica, sin obstruir el tránsito, por supuesto, pero sí dejando clara conciencia pública de que el pueblo mayoritariamente está harto de esta situación. Las entrevistas de CNN revelaron una situación de incapacidad y estos nombramientos ratifican esa percepción. No habrá violencia, dice usted, y no habrá desafíos a la policía, pero tampoco insultos. Tampoco insultos. No tiene por qué haber. Tampoco intimidación a gente en su domicilio. No, de ninguna manera. Bueno, muy bien, tomamos nota de eso. Yo soy opuesto a cualquier manifestación en los domicilios, pero lo que pasa es que un sector de la prensa
Cuando algunos se arriban a un domicilio de sus amigos, protestan. Y cuando son de sus adversarios, les parece estupendo. Bueno, faltaba que se hable sobre la prensa. Señor Arce, por favor, palabras finales. Es momento de que el país pueda convocarse justamente a una movilización ciudadana de manera muy democrática y respetuosa. No hay otra alternativa. Este gobierno es insostenible, ha llegado a una situación de no retorno, no solamente con el nombramiento de gente impresentable, que ni siquiera tienen currículos y no tienen prontuario, son sus decisiones en momentos de crisis, lo ha desnudado completamente este derrame de petróleo, donde se necesitaba un Estado y un gobierno con la consistencia, la solvencia y la autoridad para poder confrontar y caerle con todo el peso de la ley a Repsol, y lo que estamos viendo más bien es incapacidad funcional. De la misma manera, ojo, no solamente es el Ejecutivo, es también el Congreso de la República. Lo que están haciendo, y el día de ayer se aprobó en primera votación justamente, es tumbarse la reforma educativa, la reforma universitaria, y con eso vamos a regresar a lo que era antes, las universidades garaje, los negociazos que había detrás de la educación universitaria, aprovechando y sorprendiendo a las familias que pretenden el desarrollo de sus hijos estudiando en una universidad y enriqueciendo a estos sectores. Entonces, el Congreso de la República en este momento tampoco está dando la talla. Estamos llegando a una situación muy compleja, que evidentemente va a terminar con una afectación directa en el bolsillo del ciudadano de a pie, porque este ruido político afecta a la economía. Y en este caso, el propio Congreso, con su desaprobación, solo llegan al 20% de aprobación. El propio presidente Castillo, en el mejor de los casos, tiene 25% de aprobación. Nos está llevando a una situación insostenible en la gobernabilidad, y que va a significar que muy pronto, en lo que transcurre el año, de repente tengamos la caída del presidente y evidentemente la sucesión de mando, pero que va a terminar con unas nuevas elecciones. ¿Quién lo ha originado? Ni siquiera los sectores golpistas que hay en el Congreso de la República. Esto lo ha originado el propio presidente Castillo. Dejemos de romantizar su incapacidad y sobre todo esa posición que tienen muchos compañeros de izquierda, que por el hecho de estar en el gobierno de una complicidad apoyan y avalan a este gobierno. Pero también seamos cuidadosos, evitemos que pretendan ganar en río revuelto para que se pueda aprovechar también a los otros sectores extremos. En realidad, esto es un problema complejo y que la única salida que vemos es la madurez política que podrían tener los diferentes actores políticos, más allá de las posiciones ideológicas, que pensemos el país y pongámoslo adelante, poniendo en relevancia los intereses de la patria, que en este momento requieren justamente el concurso de buenas voluntades. Ojalá que así pueda ser posible. Muchas gracias en todo caso por su presencia acá y por su esfuerzo por darnos pistas para entender la coyuntura que estamos viviendo a partir del nombramiento de un nuevo primer ministro y un nuevo gabinete. Muchas gracias, señor del Castillo. Muchas gracias, señor Arce. Que tengan buenas noches. Nosotros vamos a hacer una pausa, después de lo cual hablaremos sobre temas sanitarios y lo haremos con un médico especialista en epidemias, el doctor César Munaico.